Gracias. Alcanza el micrófono, ¿verdad? Bueno, la razón un poco de por qué pedí si podía mostrar mi exposición después de la de Carolina fue justamente esa razón, porque aquí se viene a conjugar un poco lo que ella habló del cultivo y me va a permitir también conectarlo con otras exposiciones que hemos escuchado. Mis hijos me dirían que es porque soy enferma de cuadrado nomás, y es verdad, pero de todas maneras creo que va a ser más beneficioso que al final de las presentaciones mostremos esta experiencia. Esta experiencia se conecta además con el mismo proyecto del cultivo de algas que habló Carolina hace un rato atrás, que fue financiado por Corfo y que se trabajó con la empresa Val Biofuels. Bueno, ya nos hablaron de macrocistis, ¿verdad? Sabemos que en Chile se encuentra presente prácticamente a lo largo de toda nuestra costa. Además sabemos que es un alga que tiene un rápido crecimiento y que puede alcanzar alturas de hasta 60 metros. Y que además contiene diversas moléculas que pueden servir de aplicación para distintas actividades comerciales e industriales. A nosotros, para el tema de la obtención de bioetanol, evidentemente lo que nos interesa son los compuestos que están ubicados en la pared celular del alga, que son los carbohidratos, específicamente el alginato y el manitol. Pero también esta alga tiene dentro de su estructura otras moléculas que son de interés comercial que vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, con respecto a esos carbohidratos que están presentes en la pared celular, estos no pueden ser fermentados directamente por un microorganismo sin antes pasar por procesos de pretratamiento. Entonces, Val Inc. elaboró una bacteria, sintetizó una bacteria modificada de una Escherichia coli, capaz de consolidar el proceso de fermentación incorporándole genes que fueran capaces de degradar el alginato, además metabolizar los monómeros, los oligoalginatos, y utilizarlos para la fermentación. Este proceso se ensayó en un alga que es pariente de la macrocistis, que es la sacarina japónica, pero que su composición en azúcares es diferente. Fue por eso que en el proceso, que si nosotros vemos ahí, que se realizó con la sacarina, como les decía, es un proceso consolidado que solamente requería como pretratamiento la molienda del alga. Ellos partieron de alga seca y inmediatamente agregándole esta bacteria al medio podían pasar a la fermentación en este proceso consolidado. Sin embargo, como nosotros trabajamos con macrocistis pirífera, ya que la sacarina no está presente en nuestro territorio, nos enfrentamos a la dificultad de que como la composición es diferente, si ustedes ven, la relación alginato-manitol es casi inversa a la que se encuentra en la sacarina con que se trabajó esta bacteria, tuvimos que incorporar estos pretratamientos como procesos aparte, ¿ya? Y de esta manera tuvimos que realizar una lixiviación, una depolimerización, una sacarificación con procesos auxiliares, ¿verdad?, de filtración, separación, etcétera, antes de llegar al proceso final o al proceso objetivo que era la fermentación. Esto lo hicimos en el Centro Experimental de Algas, que queda aquí ubicado dentro del campus, y trabajamos en una primera etapa en el laboratorio para poder probar todos estos procesos, para poder también generar los cultivos de las bacterias que requeríamos para realizar todos los procesos, y luego salir a la planta y escalar en un fermentador de 75 litros. Ahí está el proceso completo que realizamos con todas sus etapas.
donde la primera de ellas fue el procesamiento del alga húmeda, fresca, donde teníamos que en una primera instancia lavarla para poder sacar las impurezas que traía del mar y molerla en un molino que nosotros llamamos molino Chilote porque es made in Chiloé, que nos proporcionaba el tamaño de partícula deseado para poder mejorar la superficie de contacto para la siguiente etapa, que es la lixiviación. Es un molino que está dotado de rodillos dentados que, como les decía, nos da la granulometría deseada para la siguiente etapa. La lixiviación, que se lleva a cabo a partir de esta alga molida, la realizamos en una marmita de acero inoxidable de 256 litros con control de agitación, de temperatura y alimentada con vapor. La lixiviación se realiza con ácido clorhídrico, con control, como les decía, de temperatura, y el tiempo está relacionado con estas 3 extracciones que se hacen para mejorar el rendimiento de la lixiviación, donde lo que se requiere o lo que se busca es extraer el manitol. Probamos con 2 concentraciones diferentes de ácido clorhídrico y 2 velocidades de agitación diferentes y vimos que la óptima, donde obtuvimos mayor concentración de manitol, fue aquella donde utilizamos 0,3% de ácido clorhídrico y 1000 RPM de agitación. De este proceso obtuvimos el lixiviado, donde se encontraba el manitol y sales de potasio, y la carne de alga lixiviada. Aquí se nos separa ya en 2 líneas el proceso, porque la carne de alga es la que continúa con el proceso troncal para llegar a la fermentación, y el manitol se incorpora más adelante. Sin embargo, aquí podemos encontrar además compuestos secundarios que pueden ser también de beneficio para otras actividades comerciales, como es el mismo manitol y estas sales de potasio. ¿Ya? Aquí hay algunos ejemplos de productos que se pueden obtener a partir del manitol y del cloruro de potasio. El manitol, eso sí, antes de continuar con el proceso que, como les digo, se va a incorporar más adelante en la fermentación, debe ser concentrado, ya que del proceso de lixiviación lo obtuvimos en un 0,63% y a través de filtración tangencial lo logramos concentrar a 1,67%. La carne de alga, entonces, que es la que continúa con el proceso siguiente, que es la depolimerización, se depolimeriza en 2 etapas. ¿Ya? En la primera fase se agregan enzimas celulasas y se controla la temperatura, agitación y pH, que después se disminuyen. Bueno, en el caso de la temperatura se disminuye de 55 a 25 grados y el pH se aumenta de 5,5 a 7. El proceso en cada una de las etapas dura 20 horas y en la segunda fase debemos agregar una enzima comercial llamada alginato liasa. Esto es bien relevante porque es quizás la etapa que más condiciona los costos de este proceso completo, ya que es una enzima que tiene un alto costo comercial y que la tuvimos que utilizar justamente porque no pudimos hacer ese proceso consolidado que proponía la metodología de Wargacki, donde la misma bacteria, Val 1611, era capaz de producir esta enzima. Como nosotros no trabajamos con sacarina, sino con macrocistis, tuvimos que utilizar enzima de carácter comercial, lo cual nos elevó bastante el costo del proceso aquí. El producto de esta etapa de polimerización son los oligoalginatos, que son los monómeros del alginato que van a pasar a la siguiente etapa de sacarificación. En esta etapa se obtienen también 2 productos, el líquido depolimerizado que va a la siguiente etapa y la carne de alga. La carne de alga va a ser rica en proteínas y otros compuestos
y también constituye otro producto de este proceso que puede tomar otra línea comercial, dadas sus características. El líquido depolimerizado contiene glucosa en la concentración de 2,6 gramos por litro y no se detecta alginato ni DEJU, que es la molécula final, a la que vamos a llegar, ya que todavía los alginatos están en etapa de oligoalginato. Entonces, por eso no se detectan ni alginatos ni DEJU, que es la molécula que vamos a obtener de la etapa siguiente. Siguiendo con el proceso, en la sacarificación, lo que tenemos que lograr en esta etapa es la reorganización de estos monómeros de oligoalginato para llegar a la molécula de DEJU, que es la que va a ser finalmente fermentada por la bacteria Val1611. Para lograr la sacarificación también tuvimos que utilizar otra enzima que proviene de también una bacteria sintetizada por Val Inc. y patentada por el consorcio Val Biofuels, que es la Val 966, que es capaz de producir y secretar al medio la oligoalginato liasa. Esta oligoalginato liasa va a ser la enzima que va a permitir esta reacción de reorganización de los monómeros de oligoalginato para obtener finalmente la molécula de DEJU, que es la que vamos a fermentar. Para esta etapa se utilizó un fermentador de 75 litros en condiciones controladas de temperatura, agitación y pH. El tiempo de proceso fue de 20 horas y los resultados fueron una solución con 22,3 gramos por litro de DEJU y 1,54 gramos por litro de glucosa. Finalmente, en la etapa de fermentación es donde tenemos que reunir estas dos corrientes, la de manitol y la de DEJU y glucosa que obtuvimos de la etapa de sacarificación. Nosotros utilizamos, para lograr la concentración de manitol que requería el proceso, porque recordemos que tenemos que llegar a la proporción de azúcares tal que la bacteria sea capaz de fermentar para obtener un mayor rendimiento de etanol. Por lo tanto, tuvimos que suplementar manitol comercial también, pero el DEJU y la glucosa la glucosa también la suplementamos y el DEJU lo obtuvimos a partir de las etapas anteriores del proceso. Agregamos un inóculo de la bacteria Val1611 de 7 litros hasta completar 40 litros de caldo de fermentación. La concentración de azúcares totales fue de 24,5 y finalmente obtuvimos un rendimiento máximo o una concentración máxima de etanol de 8,87 gramos por litro en la hora 40 de la fermentación. La concentración final de etanol fue de 8 gramos por litro y la productividad máxima fue de 0,22 gramos por litro por hora. El rendimiento de los gramos de etanol por azúcar, digamos, que es lo que se obtiene de etanol en función del azúcar fermentada, llegó a un 64% del rendimiento teórico máximo reportado para la fermentación y la obtención de etanol a partir de azúcar, que es de un 0,51% de gramos de etanol por gramo de azúcar. Finalmente, entonces, a partir de los 100 kilos de alga fresca que molimos en un inicio, obtuvimos entonces 240 litros de líquido fermentado. O sea, teóricamente hubiésemos obtenido 240 litros, nosotros fermentamos 40 litros, pero porque fermentamos solo una parte de lo que obtuvimos. Pero de esos 100 kilos de alga fresca, la potencialidad es obtener 240 litros con una concentración máxima de etanol de 8,87 gramos de etanol por litro. Esto nos puede dar una idea de cuánto podemos obtener de etanol por hectárea por año si consideramos un rendimiento de 200 toneladas de alga húmeda, digamos que vendría siendo 20 toneladas de alga seca por hectárea por año, basándonos en los promedios
de producción y nos podría dar teóricamente una producción de 4,2 toneladas de etanol por hectárea por año en base seca. Aquí lo importante, que es lo que les decía al inicio, es que no solamente tenemos este proceso central de producción de etanol, que fue evidentemente la parte como central del proyecto y del trabajo que hicimos, pero también incorporar el concepto de biorefinería, es decir, basarnos un poco en el concepto de la refinería tradicional, donde la producción de combustibles tiene también asociada la producción de muchos otros químicos derivados del petróleo que enriquecen el proceso y con los cuales se puede manejar mejor los costos del proceso central. Aquí se muestra el proceso original y los compuestos que se pueden obtener a partir de la obtención de estos productos secundarios del proceso. Aquí se ve un poquito más claro que, por ejemplo, decíamos que a partir de la lixiviación podemos obtener manitol, que en sí mismo, si bien lo vamos a ocupar en la fermentación, pero en sí mismo también es un producto que es comercializable. Además, las sales de potasio, las proteínas que podemos obtener a partir de la carne de alga que sale del proceso de polimerización, y el DEJU, que como la proporción de DEJU-manitol en nuestra alga es diferente a la que necesitamos, siempre vamos a tener un exceso de DEJU en el proceso. Y esa molécula es susceptible de ser transformada en otros productos químicos con vocación de generar otros productos comerciales interesantes. En esta pirámide de valor podemos ver cómo en la base tenemos la producción de los biocombustibles, que si bien pueden tener un mercado grande, el valor comercial es inferior a aquellos que tienen a lo mejor un nicho de mercado más pequeño, pero que pueden ser comercialmente más valorables. El mismo concepto, como les decía, de la refinería tradicional. A partir del DEJU, les comentaba, se pueden obtener productos químicos nutracéuticos, agroquímicos, precursores de bioplásticos y también de precursores verdes, dice ahí, del nylon. A través de la conversión del DEJU con amoníaco se puede obtener ácido picolínico y piridina y a través también del procesamiento del DEJU, vitamina y ácido adíptico. Algunas conclusiones y desafíos, que es donde creo que se reúnen algunas cosas de las que se han discutido este día en este taller. La conversión de macrocistis en bioetanol es efectivamente técnicamente factible porque lo comprobamos en el laboratorio y en la planta piloto. Sin embargo, el escalamiento debe ser optimizado para que sea económicamente factible. Hay algunos factores en el proceso que se pueden mejorar, como los tiempos, como el tema de las enzimas, que pueden ser optimizadas o tratar de obtenerlas por otros métodos. Sin embargo, no es la única manera de optimizar el proceso, porque también incorporando este concepto de biorefinería, podemos hacer el proceso más rentable desde su cultivo, para que sea una integración de productos que se pueden obtener de nuestra alga. Emanuel nos daba un montón de ejemplos de compuestos que él ya ha estudiado de las algas tropicales, y nuestras algas también tienen una diversidad de biocompuestos que pueden ser utilizados y comercializados, y a través de un cultivo sustentable se pueden obtener de una manera con menor variabilidad en las concentraciones y en la composición, y además con menos impactos ambientales. Además de eso está la revalorización, que también lo abordó Carolina, ¿verdad? Donde el alga en este momento que se extrae de la playa tiene un valor comercial muy bajo, y si nosotros somos capaces de, a través de un cultivo controlado, mejorar las características del alga que vamos a vender,
efectivamente su valor comercial va a mejorar y finalmente va a mejorar también el ingreso de aquellos pescadores que están utilizando esto como fuente de ingresos, ¿verdad? Bueno, y reforzando el concepto de biorefinería, los productos intermedios, ¿verdad? Los productos intermedios, los productos paralelos y lo que se puede obtener a través de las corrientes de proceso, tanto la principal como las corrientes secundarias. Eso. ¿Algunas consultas? Las algas se supone que tienen compuestos que son como que pueden afectar el crecimiento de las bacterias. Y además el pretratamiento puede generar otros compuestos que pueden además inhibir el crecimiento de las bacterias. En este caso, tú, para hacer la fermentación, haces algún tipo de proceso de toxificación de las azúcares de grasa. Nosotros no nos vimos enfrentados a inhibición de crecimiento en realidad con esta alga. No sé si tienes algo que agregar a eso. Sí. ¿Tú te refieres como a los sistemas de defensa que puede tener el alga? Bueno, una parte por eso y otra porque con el ácido se forman ciertos compuestos, que son no me acuerdo el nombre, pero que pueden inhibir el crecimiento bacteriano por cuando, o sea, el efecto de las condiciones fisicoquímicas con las que se tratan, el pretratamiento, todos esos compuestos que pueden afectar el crecimiento. No nos enfrentamos a esa situación. Consulta. Sí, Fernando. En el proyecto del biocombustible, a veces te ayuda, ustedes pescaron 200 kilos, 240 kilos de alga para producir ¿cuántos litros de etanol al final? En el proceso completo. Supongamos que de los 250 kilos, ¿a cuántos litros podían llegar? De los 200 kilos, o sea, no, 100 kilos. Sí, es que de los 100 kilos de alga fresca obtuvimos 240 litros de líquido fermentado, ¿ya? Esos 240 litros tienen una concentración de 8,87 gramos de etanol por litro, ¿ya? Lo cual te da, no lo tengo aquí, pero si multiplicas, lo que te da es... al multiplicar 8,87 por 240, esa es la cantidad de gramos de etanol o de kilos de etanol que vas a tener a partir de los 100 kilos de alga. Y con ese proceso tan simple que tiene, ¿a cuánto es el costo del litro de etanol? Bueno, ese proceso que está simplificado aquí no es tan simple. Sí. No es competitivo en este momento, ese es el punto. Técnicamente logramos comprobar que se podía. Es factible, a pesar de todas estas dificultades y todo este proceso engorroso que hicimos, fuimos capaces de convertir los azúcares en etanol. Pero evidentemente eso no es competitivo con el combustible comercial actual. No, económicamente no. Por eso es que la idea es buscar un concepto más integral de biorefinería. No nos podemos quedar solo con este proceso, que además en sí mismo ese proceso se puede mejorar. Es carísimo, sí, es carísimo. Porque fíjate que otra cosa, otro dato que le voy a dar, cuando uno hace un proyecto como este, que este es un proyecto largo, por lo que tengo entendido, 5 años me parece, hay un dato para compartir. La Unión Europea dice que América Latina, América completa, invirtió 250.000 millones de dólares en 2015 en desarrollo de energías no renovables. ¿Cómo compite usted con ese número? ¿Con un proyecto como este? En realidad no estamos en la etapa de competir todavía, estamos en la etapa de investigar si es factible. Eso está bien, yo lo comparto, está bien. O sea, usted tiene un proceso que transforma el alga en etanol. No quiero ni pensar cuántas miles de hectáreas necesitamos de alga para producir.
No, me pasé para eso. Porque tenemos que pagar ahí. Usted mencionó los pescados de 50 pesos el kilo. Tenemos que pagar 5 pesos al kilo. No nos va a dar. En este momento, efectivamente, no nos da. Es por eso que estamos apuntando el proceso a algo más complejo, que no sea solamente la producción de bioetanol. Insisto que el proceso central, solo la producción de etanol misma se puede mejorar aún, pero aún así a lo mejor no va a ser comercialmente viable. Por eso es que es necesario incorporar otras líneas de proceso a partir de los productos que se generen de esta línea principal para lograr esta pirámide de valor. Justamente, ¿sabe usted que cuando usted pone otra alternativa, pongan el número que quiera de etanol, no va a llegar a ninguna parte? El plástico, el uso, el otro día vi una cosa muy cachada. Alguien que se estaba tomando una cerveza y se come el carro, y era de alga. Era un producto alemán, un alemán. Yo creo que sí, pero aquí tu bonito trabajo excelente, pero si hay algo que ustedes pueden rescatar de este proyecto y urgente, es todo lo otro que pusieron allí, ¿no es cierto? Y eso yo creo que es lo siguiente. Cualquier número que usted le coloque, y le gustaría más adelante a lo mejor ver si ustedes pueden llegar a algún número razonable, no van a llegar con el etanol. No sabemos todavía. Estamos en eso. A ver, yo creo que puede que no, mira, si uno mira qué está haciendo posible comercialmente hoy día con el etanol, las plantas de etanol que funcionan en base a caña de azúcar en Brasil o maíz, tienen subsidios. Sí. Y además Ustedes tienen por otra parte los incentivos de que han obligado a los países donde se hace, se está ocupando, a que haya un cierto porcentaje de esos compuestos en la gasolina. Por lo tanto, tienen que pagar el valor que sea que tengan eso para poderlo incorporar, porque si no, no pueden usarlo. Y por lo tanto tienen ese tipo de incentivos a que se lo. No obstante, yo creo que aquí lo que uno tiene que aprender el mensaje es: bioetanol, puedes tener bioetanol, pero más importante que obtener bioetanol, tienes el proceso que te permite obtener manitol, te permite obtener KCl, te permite sacar y separar proteínas, te permite obtener DHU, que eso sí te puede llevar a los proteínas. Y ahí yo creo que es donde se empieza a armar. Ahora este concepto de biofábrica es muy bonito y también tiene otro, pero tiene un problema, porque los mercados para cada uno de esos productos tienen escalas distintas. Y por lo tanto, algunos tienen un mercado de 10 y otros tienen un mercado de 100 o más grande. ¿Y cómo balanceas qué es lo que tú pones primero en la producción y cómo defines cuál es tu producción? No es sencillo, porque ¿qué es lo que te va a dar el mayor sustento económico? No lo sabes a priori. Y tienes que ponerle números a todos esos. Y yo creo que por primera vez tenemos un proceso donde logramos separar las distintas fases. Pero en el caso de etanol, fíjese usted que pero eso profesor, no comparte, 100%. Pero en el caso de etanol, desde el principio, yo le decía, usted pone un punteo en Arabia Saudita y saca petróleo a $10 el barril. Es muy interesante lo que yo quiero decir, que no se pierda esto. No sé si me explico. Por otro lado, los procesos que usted está diciendo ahí, nosotros, es un buen camino. No podemos competir, por ejemplo, Estados Unidos subvenciona. Hoy día le acaba de poner un arancel a Estados Unidos al acero chino de 500%. Las ventajas comparativas nuestras tienen que estar en otras cosas. A partir de este proyecto, que es muy bonito, lo conozco desde acá, 8 años de desarrollo, ojalá que no se pierda lo que usted acaba de decir. No espero algo menos de 8 años, pero el proyecto fueron 5 años, no 8. Sí, pero hay una cosa así después, hay una cosa que aquí es lo importante. Yo creo que una cosa es el biocombustible, la competencia con los combustibles, y no vamos a competir con Arabia Saudita y con nadie de eso, en la medida que
siga existiendo combustible todavía, pero los combustibles tienen época finita. Sí. Y ahora ya tenemos que bajó el precio porque se consiguieron tecnologías que están sacando no del petróleo tradicional, sino por otras metodologías que logran extraer petróleo ya no de los pozos tipo tradicional, antiguo, porque eso ya va a entrar cada decadencia. Y esta próxima técnica de extracción también tienen un tiempo finito. ¿Y cómo vamos a reemplazar los combustibles líquidos? No hay mucha alternativa. Y te puedo decir que pese a todos estos inconvenientes, el Departamento de Energía de los Estados Unidos este año va a poner algunos cientos de millones de dólares para seguir con esto de biocombustibles base a algas, solo base a algas. Y en este momento somos el grupo más avanzado en el mundo con este tipo de desarrollo. Y por lo tanto nos posiciona, quizás no como una potencia para hacer de desarrollo, pero un centro donde, un país donde tenemos conocimiento acumulado para apoyar este tipo de desarrollo. Y podemos no solamente exportar recursos, sino podemos ser un exportador de conocimiento. Y eso nos pone en otras condiciones. Yo creo que hay ese tipo de cosas y ese tipo de valorizaciones también han quedado. Y esto es primero. Y nuevamente, yo creo que uno puede sacarle el etanol de ahí abajo y logra tener un proceso que puede hacer etanol, pero también puede hacer varias otras cosas. Y eso es un punto. Perdón. Sí, yo lo único que quería agregar es que estamos en un contexto donde intentamos apoyar a la generación de una industria en base a un producto que tenemos a lo largo de toda la costa de Chile, que siempre ha sido utilizado como un commodity. Hoy día no queremos que eso sea una realidad y buscamos desde diversas aproximaciones, distintas áreas de la ciencia, industria, sociedad, cómo lograr revalorizar el recurso. Es lo más probable que el 90% de los esfuerzos que hagamos no van a dar frutos positivos, pero con que solo uno de ellos lo logre, la meta se cumple. Lamentablemente van a existir otros barcos, van a existir otras alternativas de búsqueda de un producto. Entonces, esto es avanzar, no es retroceder. No, yo no he dicho que sea retroceder. Yo lo que he dicho es que nos encarga de todo lo que sea. Y lo que estoy diciendo es que confirma lo que usted dice. Es decir, miren todo el proceso industrial que hicieron, como estoy diciendo. Miren los productos, los subproductos que tienen ahí. Entonces las ventajas comparativas, por eso decir, y concuerdo, a lo mejor no es el etanol nuestra ventaja, ¿no es cierto? Y todo el desarrollo tecnológico, hay mucha ciencia se descubre por casualidad, ni siquiera estaba concentrado en esto y encontraron lo otro. De hecho, aquí el profesor de química lo expuso. A veces encuentran cosas por sorpresa. Lo que yo quiero decir es que el proyecto está bien, todo bien, pero yo creo que aquí usted tiene algo en el bolsillo. Ojalá que este proyecto, no sé, que entiendo ahora, que llega acá, que tiene resultados, no se olvide con el etanol. Ojo, no nos vamos a enojar porque no tuvimos a un peso el litro de etanol. Es lo que estoy diciendo. Lo apoyo. Además, lo único que yo quería agregar también es que aquí estamos obteniendo etanol a partir de algas en comparación con lo que se hace con la caña de azúcar. La caña de azúcar, si bien el rendimiento no es mucho mayor que este, porque son como 6,4 kilos por hectárea, además compite con terrenos cultivables para alimentación, que no es el caso del alga. Entonces, en ese sentido, además, la producción es más sustentable, al menos ambientalmente y técnicamente factible. Lo que hay que mejorar, evidentemente, es toda la parte económica.